Hola, encantado en saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios habló y no dejó la menor duda. La entrevistó la mente silvestre del director de Radio Galeón. Y ahí quedaron claras muchas cosas. La primera, que la señora en ningún momento habló de quiebra, ni de intervención, ni mucho menos que la empresa estuviera mal manejada. Sin embargo, hizo muchas precisiones que estuvieron muy cercanas a las afirmaciones que yo hice cuando demostré que Víctor Polo diariamente miente en la emisora Radio Galeón. En relación con el tema de la tarifa y cómo se construía esta, pasé a demostrar que no era un resultado de un yo con yo o de un acto perverso entre el gobernador, la alcaldesa y la hermana del gobernador, Patricia Caicedo, en la ESMAD, para ver cómo literalmente jodía a los más pobres de Santa Marta. No, señor, era el resultado de una vigilancia y de un proceso previo de regulación por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Escuchen lo que yo dije en mi programa y escuchen ahora lo que le dijo hoy la superintendente a Víctor Polo en Radio Galeón. Este señor que yo he definido de mente silvestre, y es mente silvestre porque es una mente sin estrenar, la tiene lisita, el cerebro lo tiene lisito porque nunca en su vida ha cogido un libro. Ese cuento de que yo soy autodidacta a estas alturas de la vida, por Dios, uno puede estudiar hasta por Google. En fin, para hablar uno se informa, para ser un generador de opinión uno se informa, para no decir tanta babosada. Pues bien, dentro de las babosadas que dice este tipo, evidencia que no sabe, por ejemplo, que las empresas de servicios públicos domiciliarios, además de contar con la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, también tiene sus tarifas reguladas. ¿Por quién? Pues por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la que usted le envía cómo es su ejercicio financiero, cómo opera la empresa, cuáles son sus costos de operación y cuáles serían las distintas fórmulas sobre las que usted podría construir una tarifa que permita pagar la operación y por lo menos dejar un dividendo. Eso es lo que hay que hacer, porque además son empresas comerciales, como la ESMAD, es una empresa industrial y comercial del Estado. Entonces, no es cierto que sea un yo con yo, que la empresa se autorregula así solita y se inventó las tarifas y va a clavar a los pobres. Eso es mentira. Por otro lado, este tipo, que es militante del narcoclán de los Cotes y que además es un servil de los Díaz Granados, lo que no quiere decir es que quien generó el hueco fiscal, ese hueco financiero que casi llevó a la quiebra a la ESMAD, lo generó el señor Andrés Rugeles. El minion este fue el que firmó el acta. Ahí está, mire, ahí está el acta. Ese es el acta que firmó Andrés Rugeles con la que se modificó la tarifa. ¿Y por qué lo hizo? Lo voy a decir por qué lo hizo. Porque el señor Andrés Rugeles, cuando vino de alcalde encargado y no se pudo apropiar para sus socios el 1.1 billones de pesos que el Consejo de Santa Marta valientemente le aprobó para vigencias futuras de cara a las soluciones definitivas del agua al alcalde de entonces, Rafael Martínez. Entonces, como no pudieron hacerse esa platica, porque al final esa plata se revirtió, el Consejo decidió revertirlo, porque se lo iban a mangonear, terminó entonces llevando a la quiebra a la ESMAD para que la intervinieran y de esa manera endilgarle un fracaso a Fuerza Ciudadana, que es lo que este tipo repite todos los días. Pero quien dañó la tarifa, quien la redujo de manera ilegal, fue al señor Andrés Rugeles. Esa es su firma. No me la inventé yo. Luego entonces es falso que la ESMAD, por cuenta de quienes han venido gobernando, fueran quienes hubiesen llevado a la empresa a la crisis financiera a la que fue sometida. Y hoy, que ya no hay vigilancia especial y que además la superintendencia reconoce un importante avance en el manejo financiero de la empresa de cara a su recuperación, pues tiene que actualizarse la tarifa. ¿Por qué razón? Porque la bajaron
quitaron la tarifa en la fórmula que debía ser. El agua no está aumentando, están devolviendo el valor de la tarifa a su valor real, porque el Minium la bajó de manera ilegal y no les hizo ningún favor a ningún samario. Lo que estaba haciendo era terminar de armar el desastre que dejaron, porque nos dañaron incluso todos los proyectos de las soluciones definitivas. Y aquí una cosa muy rápida para todos los oyentes y para Polo es: las tarifas en los servicios públicos son tarifas reguladas, es decir, lo que sucede es hay un esquema tarifario definido por la Comisión de Regulación, en este caso de Agua Potable y Saneamiento Básico, en la que se establece la metodología, como la fórmula para calcular. Y en esa fórmula deben estar incluidos los componentes de inversión, de administración, de operación, y la empresa pues presenta un plan de inversiones y costea su operación y su administración, y con base en eso se calcula la tarifa, que son normalmente esquemas tarifarios que duran entre 5 y 10 años. Pues normalmente es cada 5 años, pero pues hay veces la regulación se demora más en modificarlos, pero mínimo son 5 años. Y en esos componentes deberían estar consideradas las inversiones, como lo menciona el señor Polo, los costos de operación, los costos de administración, los costos ambientales. ¿Qué sucede cuando es una tarifa contractual, como era el caso de la SMAR y en otras empresas del país que tienen esa misma figura? La tarifa contractual es una remuneración pues fija que la entidad tarifaria, en este caso, que es un recibo de la SMAR, era lo que le remuneraba al operador. Pero cuando hay, por ejemplo, cambios de esquemas tarifarios o no hay una coherencia entre lo que debería realmente costar la operación e invertirse a esa tarifa. Ustedes recuerdan, iniciando la operación de la SMAR 1, una disminución de la tarifa que, entre otras, le pegó muy duro financieramente a la empresa. Al haber habido esa disminución, que no fue una disminución presentada a la Comisión de Regulación, que no fue una disminución que haya atendido a esa estructura tarifaria ordenada de esto es lo que me vale invertir, esto es lo que me vale operar y esto es lo que me vale administrar, pues se empieza a generar ese faltante de caja, porque si te está costando más operar que lo que está recibiendo vía tarifa, pues no hay manera de que no se dé eso. Y eso es parte de lo que sucedió en la SMAR en el inicio de la operación hace un poco más de 2 años y de lo que ellos han venido trabajando. Por eso en el informe no se hace referencia al tema tarifario, porque era una obligación de la empresa ponerse al día en materia tarifaria, es decir, organizar la estructura tarifaria de acuerdo a lo que establece la regulación, porque no estaban cobrando la tarifa acorde con lo establecido en la regulación. Víctor Polo se acostumbró a decir que la empresa estaba quebrada, aniquilada, que era objeto de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y eso no fue cierto. De hecho, anticipé que había unas recomendaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a efectos de morigerar los efectos de lo que hizo el señor Andrés Rugeles con el tema de la tarifa. Y efectivamente había que meterle mano al tema del control de las pérdidas no técnicas y comerciales de la empresa, que literalmente también se la están robando los usuarios, más de 20,000 personas pegadas al tubo sin pagar un solo peso. Mire lo que yo afirmé en relación con las recomendaciones que hizo la superintendencia y mire lo que le dijo la superintendente hoy a la mente silvestre del director de Radio Galeón. La superintendente vino a decir, esto se está poniendo bien, no está del todo bien la empresa, hay que hacer unos esfuerzos, por eso hace unas recomendaciones que se las diré muy rápidamente, además por fuente de la misma superintendencia, pero la vigilancia que pesaba contra la empresa, que podía determinar la posible intervención, terminó, cesó, no habrá más. Hoy hay unas recomendaciones que dejó planteada la superintendente de Servicios Públicos en su visita a la alcaldía de Santa Marta. Ahí están las fotos. Dijo, hay que reducir las pérdidas técnicas y comerciales
del agua, o sea, es decir, fraude, el robo. Los 20.000 personas que están pegadas al tubo sin pagar un solo peso, que a propósito, es la gente que este señor ha ido a visitar, porque no entrevista a la gente que regularmente está afiliada al sistema y paga por lo menos el cargo fijo o está regulada. No. Ha ido a buscar en los barrios donde no están de manera regular. Eso es lo que está sucediendo en Radio Galeón y montan esas falacias que publican diariamente. Casi el 60% del agua que se potabiliza en la ciudad, en el distrito, se pierde vía problemas en la gestión de la red, vía conexiones fraudulentas. Efectivamente vemos que los registros que hay del caudal captado en las fuentes superficiales en los ríos y el caudal que sale tratado de las plantas de tratamiento, hay algunos meses en los que hay una diferencia importante. Es decir, uno esperaría, así como sobresimplificando la cosa, que si entran 100, pues salgan casi 100. O sea, no debería pasar mucho, no debería haber hay una leve pérdida de evaporación o de alguna fugita al interior de la planta, pero no deberían salir mucho menos de 100, ¿sí me entiendes? Y hay una variación porque hay que hacer lavado y mantenimiento de la planta, entonces hay una agüita ahí que se usa para ese ejercicio en las plantas, pero eso no debería ser algo muy significativo. Aquí que estamos viendo en el reporte mes a mes, hay algunos meses en los que hay unas diferencias importantes, y es que lo que entra captado, o lo que se capta en las fuentes es muy superior, o más bien lo que sale de las plantas de tratamiento es muy inferior a lo que entró desde las fuentes. ¿Eso a qué se puede deber? Pues se puede deber a que haya entre el tubo que lleva el agua de donde se capta hasta la planta de tratamiento pérdidas. Es decir, que haya pérdidas de agua cruda. Se está perdiendo el agua sin haberse tratado. Eso puede deberse a una explicación, que haya conexiones fraudulentas de agua cruda. Entonces, claro, se dice que se captan 100, pero realmente a la hora de llegar a la planta de tratamiento, pues no llegan sino 70. Entonces ahí usted ya perdió 30. Y luego, cuando sale de la planta y empieza la distribución a los usuarios, entra a la red de distribución, pues también se pierden, porque entonces hay conexiones fraudulentas, hay deterioro de la red que pues no permite que lo que sale de la planta llegue directamente a los usuarios. Entonces, ahí insisto en uno de los puntos que hablamos desde el principio de esta conversación con usted, y es el nivel de pérdida cercano al 60%. Es un nivel de pérdidas que no es aceptable, no solamente por la regulación, sino por las implicaciones que esto tiene para la gestión financiera y comercial de la empresa. El gobernador del Magdalena, de la mano con la alcaldesa de Santa Marta, han hecho ingentes esfuerzos por poder meterle un dinero importante a la empresa ESMAR para sacarla adelante. Sin lugar a dudas, sin esa inyección adicional, no se puede superar el déficit fiscal que finalmente le dejó Andrés Rugeles cuando reventó la tarifa y cuando, por cierto, hoy el confeso Leopoldo Díaz Granados, sí, el mismo el director de seguimiento.com, perdón, ese no, el otro, este era el perrito, no, este es Leopoldo Díaz Granados, saliendo del despacho de la alcaldía cuando estaba Andrés Rugeles, al mismo que le ofreció los almuerzos. Mire, esos almuerzos los pretendía hacer bastante productivos. Este tipo confesó que efectivamente en un trino anoche había sido Andrés Rugeles quien se había petaqueado los recursos con los que se iba a solucionar el tema del agua en el mediano y largo plazo. Ahí está, y esa es la razón por la cual usted ni yo tenemos agua de manera continua. Pues bien, la mafia organizada por las diputadas Patricia Arón, Elizabeth Molina, Yair Mejía, a propósito, el yerno de Víctor Polo, el violador denunciado de Ciénaga,
de la mano de Honorio Enrique y el confeso delincuente de Pulgar, nos han bloqueado todas las maneras, de todas las formas, que Santa Marta no reciba los recursos necesarios que quiere inyectar el gobernador y la alcaldesa para superar ese déficit presupuestal. Solamente en la asamblea han hundido 3 veces, sin ninguna justificación, los proyectos con los que Santa Marta recibiría alrededor de 50.000 millones de pesos para poner al día a la empresa y de esa manera lograr que usted y yo tengamos agua de manera continua, saludable, fresquita, rica, deliciosa, como la soñamos. Mire lo que yo afirmé en mi programa pasado y mire lo que hoy le dijo la superintendente de Servicios Públicos a la mente silvestre de Víctor Polo en Radio Galeón. Hoy se está tratando de salir adelante con los proyectos. ¿Pero qué está sucediendo? Pues resulta que hay un grupo de diputados que pertenecen al cartel de la salud y que están dispuestos por razones de odio y en obedecimiento a sus jefes políticos a no dejar pasar ningún proyecto. Dentro de esos, las vigencias futuras para el Plan Departamental de Agua, donde Santa Marta tiene asignados 50.000 millones de pesos para las soluciones definitivas. Ah, ¿que quiénes hacen parte de ese cartel? Pues empecemos por el yerno de la mente silvestre Víctor Polo. ¿Ustedes saben quién es el yerno de Víctor Polo? Yair Mejía. Sí, señor, Yair Mejía. Por eso que lo entrevistan cada rato. Y detrás de Yair Mejía está Pulgarcita, la vocera del confeso delincuente Eduardo Pulgar. Véala ahí. Sí, y detrás de ellas también está la actual presidenta de la Asamblea, la señora Claudia Patricia Aarón, la coneja, porque es la vocera, sí, del clan de los conejos. Y detrás de ello está su hijastro y otros diputados, incluso el violador el violador que está denunciado por violar a una funcionaria de la alcaldía de Ciénaga cuando él era funcionario de la alcaldía de Ciénaga. Y esta gente se ha dispuesto a hundir el proyecto ese por tercera vez. Por tercera vez. No solamente han hundido las propuestas para solucionar las crisis de agua en los municipios, sino también la de Santa Marta. La de Santa Marta, usted, ni yo, ni los demás amarios, ni quienes vivimos en Santa Marta, podemos ver realizado al corto plazo las soluciones a la crisis del agua, porque esta mafia, liderada por este cártel, dentro de esos, el yerno de Víctor Polo, Yair Mejía, sí, el pollito frisbee de Honorio Enríquez, han hundido el proyecto. Entonces, no diga que en los últimos 10 años no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, se ha tratado de hacer mucho, pero gente como usted, Víctor Polo, son los que se han atravesado para que las soluciones no estén y usted seguir montando un discurso que valide la inoperancia y las mafias de las que usted se sirve. Sí, efectivamente, pues parte de los aspectos que se evaluaron en la vigilancia especial a los que se les hizo seguimiento fueron los aspectos comerciales y financieros. Ahí en particular porque cuando inició la operación pues venía con unas dificultades financieras y había una cartera importante entregada por el operador anterior, pero efectivamente seguimos ese seguimiento durante los 2 años, viendo un deterioro permanente. En el informe también se dice que a cierre del 2019 había como unos compromisos de capitalización y unos compromisos de recibir unos recursos a la empresa pues por parte de la administración para subsanar ese déficit. Es una obligación de la empresa hacer inversiones para mejorar la prestación del servicio, y creo que se hace más evidente con el informe en todas las áreas técnicas en las que se refiere el informe que hay deficiencias. La situación financiera de la empresa es una situación que independientemente, pues idealmente, independientemente de la situación financiera de la empresa, se deben realizar las inversiones porque es la obligación del prestador hacerlas para garantizar la prestación. Y por eso es que hemos insistido mucho en, usted tiene desde el 2019, ¿qué solución en materia financiera ofrece la alcaldía, el distrito de Santa Marta, para que la empresa pueda salir del problema de déficit que tiene y pueda dedicarse a usar los recursos que recibe vía tarifa para las inversiones? Entonces, la decisión es del prestador y obviamente de su dueño del distrito, de cómo va a gestionar
por un lado, las deficiencias financieras de la empresa, porque la empresa tiene que operar y tiene que garantizar la prestación de los servicios, pero por el otro lado, ¿cómo va a garantizar esas inversiones? Si es vía capitalización, si es vía garantía para endeudamiento, eso es una decisión de la empresa. Pero las inversiones hay que hacerlas y garantizar los recursos para la operación también. Aquí lo que debe suceder es que se deben ejecutar las inversiones necesarias para garantizar la prestación del servicio en condiciones de continuidad y de calidad. No le quepa la menor duda. Usted y yo no tenemos agua por culpa de esta mafia perversa, liderada por Honorio Enrique, los Díaz Granados, del clan de los Cotes, al que pertenecen a propósito del señor Víctor Polo y el señor Leopoldo Díaz Granados, de la que se han servido. Ahí están los multimillonarios contratos que estos tipos han recibido y percibido, solamente para entorpecer los procesos. Y ahí está la señora Claudia Arón y Elizabeth Molina y Air Mejía y bueno, el violador y los demás. Usted y yo no tenemos agua y usted se jode literalmente todos los días bombeando agua y permitiendo allá que su mujer vea a ver cómo hace para ahorrar el agua y cómo sus hijos no se pueden lavar de mejor manera las orejas por culpa de estos bandidos, de estos tipos que se han dedicado única y exclusivamente a mantenernos jodidos con el tema del agua y mantener esa mafia perversa que no quiere que usted ni yo tengamos agua de manera decente. Esa es la razón por la cual siempre se sirvieron de Metroagua y después querían mantener a Veolia y hoy quieren acabar con la Smart, pero para infortunio de ellos no han podido. Cada vez que usted se levante temprano a ver cómo bombea agua, acuérdese de estos desgraciados.